Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Biblia e Israel, donde siempre estudiamos la palabra de Dios desde el lugar de los hechos. Y hoy con mi esposa hemos venido a un lugar muy especial. Tú te preguntarás, ¿qué son estas piedras? ¿Qué son estas ruinas? Y estamos en las ruinas de Tel Ai. En la Biblia encontramos esta historia en Josué capítulo 7 y capítulo 8. Estas ruinas tienen que ver con una ciudad que también fue destruida por el pueblo de Dios. Pero la historia es fascinante. Te invito a que nos acompañen en este estudio porque vamos a estudiar la lección número 6 que nos habla acerca de ese enemigo interno. Es decir, en este lugar, sí, posteriormente hubo una victoria para el pueblo de Dios, pero antes, en primera instancia, hubo una triste derrota. La gente de Ai derrotó a Israel y vamos a descubrir por qué fue que después de la gran victoria en Jericó, Israel acá experimenta esta triste y amarga derrota. Mi nombre es Gerardo Farías, soy pastor con mi esposa acá en Israel y te invito a que te quedes con nosotros. Si quizás esta es la primera vez que nos ves en este canal, Biblia Israel, siempre estudiamos la palabra de Dios y visitamos los lugares de los hechos. Así que antes de ir al estudio de hoy, no dejar de hacerte la invitación a que no dejes de suscribirte al canal, regalarnos ese me gusta, para que este mensaje, este estudio de la palabra de Dios, pueda llegar a muchos más amigos. Vamos a pedir la dirección de Dios, te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, rogamos que en este estudio tú nos abras el entendimiento y tú nos guíes a toda la verdad. Guárdanos de todo mal y permítenos que estos mensajes, estas palabras tuyas, puedan cavar hondo en nuestros corazones y podamos, Señor, responder al llamado que tú nos haces para que tus bendiciones siempre puedan fluir a nuestras vidas. No queremos que haya impedimento para obtener la victoria y rogamos, Señor, que tú estas lecciones las puedas grabar muy profundo en nuestras vidas. Quédate con nosotros y con nuestros amigos, lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te pongas cómodo para que vayamos al desarrollo de esta lección. Estas ruinas, conocidas como Et-Tel, tienen una especial particularidad. ¿Sabes? Cuando los arqueólogos vienen acá para desenterrar Ai, ellos, primeramente, uno de ellos dice, esta tiene que haber sido Tel Ai, esta tiene que haber sido la Ai de la Biblia. Pero, posteriormente, para acá vienen otros arqueólogos que ellos al revisar todo lo que se encuentra en este lugar, es decir, tenemos que entender que los arqueólogos no solamente tienen que desenterrar, ellos empiezan a ver los estratos, ellos también empiezan a analizar la cerámica. Bueno, los segundos arqueólogos que vienen para este lugar llegan a la conclusión de que esta no pudo haber sido Tel Ai y se van a buscar otro lugar donde ellos dicen, esta sí fue Tel Ai. Pero posteriormente llegó un tercer grupo de arqueólogos que al examinar toda la evidencia nuevamente vuelven a la conclusión primera de que esta sí era Tel Ai. Ahora, ¿qué es lo especial? Bueno,
no solamente podemos ver acá parte de los muros, sino que la geografía de este lugar nos ayuda a entender mucho mejor la historia bíblica. Cuando tú vas a Josué capítulo 7, capítulo 8, vas a ver que hay una gran descripción bíblica, es decir, hay muchos detalles que parecen ser algunos detalles técnicos de la guerra, de las estrategias militares, pero en realidad todos los detalles geográficos son los que ayudaron a los arqueólogos a encontrar esta ciudad. Es decir, Ai siempre está mencionada en la Biblia en relación a Betel. Así que una vez que se encontró Betel, se empezó a buscar en las inmediaciones cuál podía ser Ai. Y entonces cuando encuentran estas ruinas, dijeron, este tiene que ser Ai porque Betel y Ai siempre están mencionadas juntas. Ahora, estamos en la cima de un pequeño monte y justamente acá al costado nuestro hay un valle muy profundo. Y esto te va a ayudar a entender de que cuando ocurre el segundo ataque a Ai, y recordamos esa estrategia militar donde un grupo se esconde detrás de la ciudad, en el valle, acampa frente a la ciudad para hacerle frente, entonces vas a ver que todos esos detalles logísticos, todos esos detalles geográficos encajan perfectamente con la historia bíblica. Por lo tanto, aunque quizás algunos arqueólogos vinieron acá con quizás, digamos, algunas presuposiciones y donde más bien eran arqueólogos liberales que desconfiaban del relato bíblico, cuando llegan otros arqueólogos con, digamos, otra clase de mentalidad y fe, ellos dicen, no, esto, según todo el relato bíblico, tiene que haber sido la Ai de la Biblia. Vamos a ir a ver unos de los recuadros, como este que está acá a mi costado, donde estuvieron las excavaciones. Y al igual que en Jericó, la excavación demostró que esta ciudad, Tel Hai, fue completamente destruida por el fuego. Así que todo lo que se menciona en la Biblia acerca de este lugar, la arqueología lo demuestra, lo prueba. A pesar de que hubieron entonces estos problemas, estas, digamos, diferencias entre grupos arqueológicos, los arqueólogos que han revisado cabalmente este lugar están de acuerdo. Esta es la Ai de la Biblia, así que la Biblia, nuevamente, la arqueología, está respaldando el relato bíblico. Así que cuando tú leas la Biblia, mi querido amigo, muchos van a leer la Biblia con escepticismo, con dudas, con preguntas, pero cuando tú visitas los lugares, y tú lo estás haciendo esta vez a través de nosotros, te das cuenta de que la Biblia es veraz. Podemos confiar en la palabra de Dios, no solamente entonces en la historia, no solamente en los relatos bíblicos, sino que también en su mensaje que nos habla de salvación, que nos habla de Dios, ayudando a Josué en la conquista de la tierra prometida. Estos muros que están acá al lado mío me hacen pensar, cuando vinieron los espías y quizás vieron esta ciudad en la cima de un monte con estos grandes muros, quizás ellos también pensaron, sí, quizás es una ciudad pequeña comparada con Jericó, pero aún así, tomar esta ciudad era un gran desafío. Sin las herramientas, sin las armas, sin quizá la estrategia, hubiera sido imposible. Pero vamos a ver que cuando Dios está del lado de su pueblo, para ellos no hay nada imposible. Al visitar Ai, nos damos cuenta de que Ai era una ciudad bastante fortificada, pequeña en comparación con Jericó, pero aún así cubría una gran, digamos, superficie de este monte. Y de paso, la palabra Ai significa ruinas. Y Ai ya sale mencionada en el libro de Génesis. Por lo tanto, por acá dijimos, muy cerca, por Betel pasó Jacob. Así que si Jacob
pasa por Betel, y de paso tenemos un video de Betel, que te lo voy a dejar acá en la descripción, si no viste ese video de Betel. Betel, que está muy cerca de acá, siempre es mencionada con Ai, están mencionadas juntas. Y de hecho, en la segunda batalla, cuando Josué viene con un gran ejército a este lugar, entonces vemos que el rey de Ai pide ayuda a Betel y entre ambos salen a luchar contra Josué. Pero esta ciudad que se le llama ruinas, ¿por qué se le llama ruinas? Quizás en alguna instancia anterior ya había sido destruida, pero claramente para el tiempo de Josué, esta fue el segundo desafío, el segundo lugar que Josué elige como su siguiente objetivo militar dentro de la tierra prometida. Pero la gran victoria en Jericó, lamentablemente, dejó un, digamos, sabor en Josué y en sus comandados de que la victoria estaba asegurada. Y quizás uno de los errores que menciona la lección que cometió Josué cuando mandó a los espías a ver Jai, tanto Josué como los espías, al parecer dijeron, miren, esta es una ciudad pequeña, no suba todo el ejército, porque esa subida desde Jericó hasta acá es bastante desafiante. Él dijo, es una ciudad pequeña, dijeron ellos, basta con quizás 3.000, 2.000 soldados que suban y la podemos tomar. Así que el primer pecado, ¿cuál es? Es este exceso de confianza. Es decir, la victoria anterior les hizo pensar que ellos eran invencibles, pero si tan solo ellos hubieran consultado al Señor en cómo proceder con Ai, el Señor les hubiese revelado. No vayan a Ai porque hay un pecado que está impidiendo de que yo vaya con ustedes. La derrota de Ai entonces se debió a, por una parte, el exceso de confianza de Josué y del pueblo, no consultar al Señor, pero también estaba este pecado, esta infidelidad que se había cometido en Jericó. Es decir, cuando se destruye Jericó, la instrucción de Dios fue clara. Todo tiene que ser destruido y el oro y la plata tienen que ser entregados a los sacerdotes porque después van a ser parte del tesoro de Dios. Pero ¿cuál fue el pecado de Acán? El pecado de Acán fue que mientras estaban ellos conquistando y destruyendo Jericó, dice que Acán al parecer entró a una casa y se encontró con un tesoro. Se encontró con un manto babilónico, se encontró con, dice, plata, 200 ciclos de plata, que en inglés es shekels, y también se encontró con este lingote, esta barra de oro. Y entonces, ¿qué hace Acán? En vez de entregarle eso a los sacerdotes, en vez de destruir el manto babilónico, él los codició para sí mismo. De alguna forma, trato de imaginar la historia, él se guarda toda esa cantidad de plata en sus vestimentas, quizás ocultó ese lingote de oro también en sus mangas, quién sabe dónde, y él entonces empezó a caminar despacio hacia su campamento y finalmente él escondió todo ese tesoro en su carpa. Entonces, con ese pecado, con ese incumplimiento del pacto, con ese quebrantamiento del pacto, Dios ya no podía acompañar a su pueblo a la batalla. Ellos tenían que entonces solucionar el problema del pecado para que Dios nuevamente pudiera ir con ellos a la batalla. Acá se mencionan todos estos pecados y se usa una palabra, gam, también, aún. Es decir, Dios va describiendo todos los pecados de Acán y acá se habla de que él traspasa este pacto. Después dice que tomó la caja de las cosas consagradas a la destrucción. Después dice que él robó y engañó y escondió todo esto en su carpa. Así que vamos viendo de que un pecado llevó a otro Acán. Primeramente él vio, después lo codició, después lo tomó y así sucesivamente él se va hundiendo cada vez más en el pecado. Así que Acán hace esto y quiero que pensemos, la Biblia no lo dice, pero ¿cuál puede ser la mentalidad de Acán? ¿Qué estaba pasando por su mente? Que él traspasa un claro mandamiento de Dios. Yo creo que este hombre de familia, al ver ese oro, al ver esa plata, dijo, se solucionaron nuestros problemas. Con esto ya no vamos a ser más pobres,
con esto le aseguro un futuro a mi familia. Vamos acá ya a hacer una aplicación. Quizás él dijo, con este dinero mando a mis hijos a la universidad, con esto después doy el pie para la casa que voy a comprar o que voy a construir en la tierra prometida. Él dijo, ¿por qué darle esto a Dios cuando esto puede ser para mí? Eso fue lo que hizo Acán. Él codició, él desconfió de Dios, de que Dios le podía dar todo lo que él necesitaba. Fue una desconfianza, fue una falta de fe que lo llevó entonces en esta espiral de mentira, hurto, engaño, hacia abajo. Y lo interesante de esta lección, lo vamos a ver más adelante, es que Dios le dio la oportunidad de confesar, de arrepentirse, pero tristemente Acán no lo hizo. Así que al terminar este incumplimiento del pacto, esta sección del día domingo, te quiero hacer una pregunta. Eh, Acán sucumbió a la tentación. Acán fue tentado y cedió a la tentación. Te pregunto, ¿será que qué pasa cuando nosotros vemos un manto babilónico? Bueno, hoy en día no es un manto babilónico, pero podría ser otra prenda de ropa, podría ser la última moda. En el caso del oro, la plata, podrían ser oportunidades que a nuestros ojos se ven codiciables, se ven buenas, pero quizás ese oro y esa plata también nos va a alejar de Dios, o esa oportunidad de trabajo finalmente me hace quebrantar el sábado, o simplemente empezar a comprometer todos mis principios. Cuando lleguen esas tentaciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Quieres tomar el oro para asegurarte un buen pasar en esta tierra? ¿O vas a elegir a Dios como tu mayor tesoro y vas a decidir que nada se interponga entre tu relación y Dios? ¿Cuál es tu decisión? Escribe en los comentarios, me gustaría saber tu respuesta. Al recorrer Ai, que bíblicamente dijimos significa ruinas, es impresionante la cantidad de piedras que se encuentra en todo este sector. Todo es construido con piedras, todo es realmente una fortificación que tiene que haber sido vista impresionante a los ojos de Israel. Ahora, cuando yo miro alrededor, ¿qué es lo que veo? En esa dirección se ve el desierto. Por tanto, en esa dirección está Jericó, de allá venía el pueblo de Israel. Ellos llegan hasta este lugar, ven de lejos la ciudad, porque está en un monte, era totalmente visible, y entonces en la primera ocasión dice que de la ciudad salen a combatirlos, y ahí te da esta primera derrota de Israel. ¿Y qué pasa con esta derrota? Esta derrota habla de 36 que mueren dentro de Israel, a comparación con ninguno en la gran Jericó. Esto fue algo que desmoralizó al pueblo. El pueblo habló de que ahora ellos se sentían agobiados, este fue un gran problema, un obstáculo, y el corazón de ellos estaba como el agua, se derritió. Es interesante la conexión entre Jericó y este lugar porque los de Jericó tenían miedo de Israel. Ellos vieron cómo se abrió el río, ellos sabían de que estaban condenados, pero ahora, con esta derrota, ahora Israel se sentía condenado. Ellos sentían que otras naciones iban a saber esa derrota, se iban a unir y los iban a destrozar por completo a Israel. Así que esta derrota para Israel fue un gran golpe anímico. Por tanto, vemos que ¿qué es lo que hace Josué? Josué se postra delante del Señor, presenta su clamor y Dios le dice, mira, levántate, porque el problema es un pecado que se ha cometido. Un hombre ha hecho algo terrible, ha quebrantado mi pacto. Por lo tanto, Dios siempre supo del pecado de Acán. No hay nada que se pueda esconder delante de Dios. Y entonces ahora Dios le revela a Josué lo que había que hacer. Y
¿Cómo trata Dios con el pecado? Esto es bien interesante porque Dios le puede haber dicho a Josué, Josué, mira, el culpable es tal persona, anda a buscarlo y trata con él. Pero no, se hizo una preparación espiritual. Josué le dice al pueblo, conságrense porque esto lo tenemos que tratar mañana. Y en ese tiempo que se da de espera y donde se habla de un pecador, de un culpable, se le da un gran tiempo a Acán para que reflexione. Es decir, él supo de lo que pasó en Ai y él lo tuvo que haber relacionado. Esto fue por mi culpa, esto fue por mi pecado. Dios ya no está con nosotros. Acán tuvo tantas oportunidades para arrepentirse, pero Acán decidió guardar silencio. ¿Y qué fue lo que pasó al día siguiente? Se presentan todos delante del Señor y ahí están los representantes de las 12 tribus. Se eligió a la tribu de Judá, después se eligió a su clan, después a su familia, hasta que finalmente dieron con Acán. Yo creo que te imagines esta escena, porque no sabemos cómo, pero muchos creen que se usó al sumo sacerdote, se usó a Umim y Tumim, y así se fue descartando a los inocentes y se dio con el culpable. Entonces, pongámonos un momento en los zapatos de Acán. Se elige a su tribu, se elige a su clan, se elige a su familia, es decir, cada vez esto se va haciendo cada vez más cercano a él, se va acercando las posibilidades y él sabe que esto es inminente. Van a dar con él, pero aún así, todo este tiempo, Acán guardó silencio. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando ya todos saben y Josué sabe quién es el culpable, vamos a leer esa declaración. Te invito a que abras tu Biblia ahí en Josué, capítulo 7. Y la declaración es bien interesante. Dice acá lo siguiente, Josué capítulo 7. Leemos entonces el versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Es muy interesante que se habla de dar gloria a Dios, alabarlo. En este momento vamos a ver que Acán confiesa, pero sabemos que su confesión llegó demasiado tarde. Él hasta último momento guardó silencio acerca de lo que había hecho. Extrañamente en su mente él pensaba que podía salirse con la suya o que algo podía pasar, pero no. Era un momento donde Dios hace un juicio sobre Acán. ¿Por qué? Porque su pecado había hecho que Dios ya no pudiera acompañar a su pueblo a esta batalla en Ai. Entonces, dar gloria, ¿cómo es eso de dar gloria? ¿Cómo es eso de alabar? La lección habla de la palabra todá. Todá en hebreo es agradecer. ¿Cómo es eso de alabar, agradecer a Dios? Y lo cierto es que Dios sabe la verdad. Esto es una declaración para que todos supieran de que esto había sido iniciativa de él nació este pecado, y él confiesa y dice, sí, está todo guardado en mi carpa. Josué manda a que lo vayan a buscar y así fue. Dios fue glorificado, pero esto pudo haber sido mucho antes. Dios le dio tantas oportunidades a Acán para que confesara su pecado, pero no lo hizo. ¿Por qué para Dios es tan importante la confesión del pecado? Cuando el pecado sale a la luz, el pecado pierde su fuerza. Mientras el pecado se esconde, se calla, se guarda, entonces sigue lamentablemente creciendo y volviéndose más fuerte en nuestras vidas. Pero cuando yo le cuento esto, y se lo puedo contar a un amigo, se lo puedo contar al pastor, se lo puedo contar a mi cónyuge, se lo puedo contar a alguien de confianza que me reprenda, que me aconseje, entonces el pecado pierde su fuerza. Y Dios puede actuar en la vida de la persona que se arrepiente, de la persona que confiesa el pecado. Pero como este hombre guardó silencio, sí, ahora le da gloria a Dios. Dios es el que merece la honra, la gloria. Dios es el que da las victorias. Dios es el que también entrega tesoros. Y vamos a ver que ahí está la diferencia entre Ai y Jericó. En Jericó todo se destruyó, pero acá en Ai Dios le entregó al pueblo, le permitió quedarse con el ganado y con otros tesoros de acá. Y es interesante que esta ciudad, aunque tiene muchas habitaciones, también tiene que haber tenido campos y lugares extensos que vemos acá para la ganadería.
Las riquezas vendrían después, los tesoros vendrían después. Este no era tiempo de juntar tesoros. Tristemente Acán pensó que esta era su posibilidad, pero ¿qué estaba haciendo? Le estaba robando a Dios de la gloria. Y acá tenemos que pensar tú y yo en de qué formas nosotros también a veces le podemos estar robando a Dios. Dios es el dueño de todo. Y Dios nos dice, mira, yo soy dueño de todo, tú administras solamente. Y hay tiempo que te doy salud, te doy tesoros, pero para que tú no te olvides de que yo soy el dueño, Dios se reserva cosas que nosotros no podemos tocar. Por ejemplo, no podemos tocar el sábado, es el día del Señor. No podemos tocar tampoco los diezmos, le pertenecen a Él. Por lo tanto, tú tienes que también en tu vida identificar qué cosas les corresponden a Dios. No sea que tú y yo también le estemos robando a Dios de su gloria. Te pregunto, ¿quieres que tu vida sea una vida que adora a Dios? ¿Quieres que tu vida sea una vida que le trae a Dios gloria? ¿O será que prefieres, sin darte cuenta, robarle a Dios de su gloria? Yo te quiero preguntar eso y nuevamente te invito, ponlo en los comentarios. Quiero que vayas afirmando tus decisiones de vida eterna. Si tú quieres darle a Dios la gloria, ponlo en los comentarios. Y di, Señor, todo es tuyo. Y yo quiero siempre alabarte y darte a ti la honra y la gloria que mereces. Si es así, pon los comentarios para yo poder leerte. ¿Cómo termina la historia de Acán? Bueno, Acán finalmente dice que lo toman del campamento y lo llevan a un valle que finalmente se transforma en el valle de Acor. Ese valle, en ese lugar, dice que toman a Acán, a toda su familia, a todas sus pertenencias, todos sus animales, y todos fueron apedreados por Israel. Acán dice que lo convirtieron en un montón de piedras. Y valle de Acor tiene que ver con ese valle de tribulación. Acán trajo este problema, este lamentable suceso sobre Israel. Él fue el enemigo interno. Él trajo entonces la maldición sobre Israel. Él tomó lo prohibido, la anatema, y la trajo a su casa y así condenó a su familia. La lección hace una interesante relación entre Acán y Rahab, porque Rahab sale de Jericó y se salva a ella y toda su familia. Acán, tristemente, entra a Jericó, se enamora de algo de Jericó y tomó algo que no debía tomar y se condenó a sí mismo y a su familia. Algunos se preguntan, pero ¿por qué tenía que morir su familia? Y algunos hacen esa relación entre la historia de Acán y la historia de Coré, porque Coré se rebeló contra Moisés y Coré murió, pero sus hijos vivieron. Es decir, los hijos de Coré no se unieron al pecado de su padre y por tanto no fueron castigados. Algunos se preguntan por qué tenía que morir la familia de Acán. ¿Será que eran inocentes? Otros piensan que quizás la familia sabía de su pecado, él no se los ocultó y eran cómplices. El texto bíblico no nos menciona que es que eso no es así. Pero lo que sí sabemos es que acá se habla de un pecado que dañó a Israel, un pecado colectivo, y finalmente fue Acán quien condenó a toda su familia a la perdición. Por tanto, ese montón de piedras en el valle se transforma entonces en esta advertencia de lo que pasa cuando entonces se comete esta clase de pecados. No se dañó a Acán solo, dañó a Israel y dañó permanentemente a su familia. Yo imagino que la tribu de Judá y el clan al cual él pertenecía, todos ellos sintieron mucha vergüenza, pero Dios y el pueblo trataron con el causante del mal, y una vez que se acaba con el mal, Dios le da la victoria a Israel sobre Ai. Ahora, hay una palabra bien interesante en Oseas, porque Oseas habla del valle de Acor y dice, yo voy a transformar el valle de Acor en una puerta de esperanza.
una puerta de esperanza. Eso en hebreo es Petach Tikva. Tikva es esperanza. Entonces, si hablamos de ese camino, que es el valle, que es donde tiene que haber estado este valle de Acor, que es la entrada a esta zona de la tierra prometida, porque desde el Jordán, donde estaba el pueblo, había varias formas de subir a este lugar. Este era quizás una carretera principal, este valle. Ese valle entonces a la entrada tiene este montón de piedras que a Israel le tenía que recordar lo que pasó cuando uno de ellos se vuelve el enemigo, cuando uno de ellos los traiciona. Pero Dios habla de que ese valle de Acor se va a transformar en una puerta de esperanza. Ahora, mira, históricamente, bíblicamente, por este valle, hay una historia bien importante en la Biblia. Cuando hubo una rebelión en Israel, la rebelión de Absalón, David tuvo que huir para que no muriera el pueblo y él se va al río Jordán en esa dirección, por ese valle, que se transforma en un valle de tristeza. Para él huir fue algo muy triste, alejarse de Jerusalén y del templo de su Dios. Pero es interesante que ese mismo camino lo hace Jesús. Jesús, cuando hace la entrada triunfal, él viene desde Jericó hasta esta zona, hasta Jerusalén, y hace la entrada triunfal. La única forma de que nuestras derrotas se transformen en victorias, la única forma de que la tristeza, el dolor, los problemas se transformen en esperanza, es cuando en nosotros hay una consagración completa al Señor. Es solamente gracias a Jesús, quien nos perdona, que nuestras vidas pueden ser restauradas. Así que el Valle de Acor se transforma en un recordatorio de una derrota. Pero esa derrota, Dios dice, la voy a transformar en una puerta de esperanza. Cuando mi pueblo se arrepienta, cuando mi pueblo me busque de todo corazón, lo único que Dios quiere hacer es derramar bendiciones abundantes sobre su pueblo. El Valle de Acor, que es todavía desierto cerca de Jericó, Dios dice, lo va a transformar en un lugar donde hayan pastos para que todos sus ganados puedan ser apacentados. Dios, nuestro buen pastor, quiere apacentarnos. Él quiere guiarnos por esas aguas tranquilas donde haya mucho alimento para nosotros, corderos. Pero como corderos, también tenemos que reconocer nuestras faltas, nuestras debilidades. Quizás como ovejas hemos sido rebeldes. Quizás como ovejas hemos sido tercos. Quizás como ovejas, también al igual que acá, nos hemos fijado en el brillo, el oro de este mundo. Y soñamos con ese tesoro. Pero el verdadero tesoro está en el Señor. Cristo es esa perla de gran precio. Cristo es lo único valioso en este mundo. Y este mundo, con toda su gloria, con todos sus castillos, con todas sus fortalezas, todo este mundo va a pasar. Nuestra verdadera esperanza es el Señor. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Así que tu única meta tiene que ser consagrarte al Señor. Bueno, la Biblia nos habla de la victoria sobre Ai. Y hay un capítulo 8 que habla acerca de la estrategia militar que se la da a Dios. Pero lo más importante del capítulo 8, permíteme leerlo para ti. Josué 8 dice lo siguiente, y acá lo tengo subrayado en mi Biblia. Dice el versículo 7, luego vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Versículo 8 dice, cuando la hayáis tomado le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. Acá se dan varios detalles geográficos. Yo te voy a mostrar ahora el video donde acampó Josué frente a esta ciudad. Y luego de esta ciudad se confiaron ahora a ellos. Ya los derrotamos una vez, los vamos a volver a derrotar. Y cuando ellos salen a enfrentarse a Josué, los que estaban en la emboscada acá detrás de la ciudad, salen de su escondite, prenden fuego a esta ciudad y también te vamos a mostrar las excavaciones que muestran que esta ciudad fue completamente quemada. Y finalmente esa fue la derrota para Ai. Todos murieron, 12.000 personas. Y finalmente hay una victoria nuevamente para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos ahora confían en el Señor, obedecen al Señor y es Dios quien les entrega la ciudad, es Dios quien les da la victoria. Pero pasa algo bien interesante en esta batalla y dice que se le dio una orden a Josué. Miren lo que dice el versículo 17. No quedó ningún hombre en Ai y en Betel que no saliera detrás de Israel, y por seguir Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende hacia Ai la lanza que tienes en tu mano,
porque yo la entregaré en tus manos. Esto de extender la lanza, que la lección habla de que podía ser entonces un arma encorvada, así como esta hoz. Claramente la hoz no es un arma de guerra, de batalla. El hoz es una arma de cosecha. No es un arma tampoco, una herramienta de cosecha. Pero esa es la orden, extiende tu lanza, tu hoz, y yo te voy a dar la victoria. Así que esto nos recuerda nuevamente a la historia de Moisés. Moisés tuvo que levantar los brazos y mientras Moisés tuvo los brazos en alto, la victoria iba a ser de Israel. En este caso era Josué quien tenía que tener su arma extendida y Dios le iba a dar la victoria sobre Ai. Por lo tanto, vemos que Dios ahora estaba listo para darle la victoria a Josué, pero Josué tenía que obedecer, digamos, al pie de la letra. Así que esta gran ciudad cayó, ¿por qué? Porque todos salieron. Israel entró, la quemó. Cuando el pueblo se da cuenta de que el humo subía y su ciudad había sido destruida y ya no tenían un lugar de refugio, entonces escapan y son totalmente derrotados por Israel. Dios quiere darnos victorias. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Él, obedecer lo que Él nos manda y entonces Dios nos dará victorias. Donde antes fuimos derrotados, ahora Dios nos va a dar victorias. Así que te pregunto, ¿te gustaría hacer esta oración? Señor, yo he fallado muchas veces. Señor, hay muchas veces en que yo te he fallado, he fracasado, pero yo quiero que mis derrotas se transformen en victorias. Yo quiero que tú me des esa puerta de esperanza. ¿Te gustaría cruzar la puerta de esperanza? Si es así, te pido que nuevamente lo pongas en los comentarios. Queridos amigos, estamos llegando a la conclusión de la lección de esta semana. Y para ello permíteme leer la cita del día viernes que dice: Acán reconoció su culpa, pero lo hizo cuando ya era muy tarde para que su confesión le beneficiara. Había visto a los ejércitos de Israel regresar de Ai derrotados y desalentados, pero no se había adelantado a confesar su pecado. Había visto a Josué y a los ancianos de Israel postrarse en tierra con indecible congoja. Si hubiera confesado entonces, habría dado cierta prueba de verdadero arrepentimiento, pero siguió guardando silencio. Más adelante dice, entonces cuando su pecado ya no pudo ocultarse, reconoció la verdad. Su confesión solo sirvió para demostrar que su castigo era justo. Creo que acá en Ai, al ver las ruinas, al ver la geografía, no me quedan dudas de que el relato bíblico es veraz, es verdadero. Y la historia bíblica, aunque no lo mencionamos, dice que se tomó con vida al rey de Ai, se lo colgó, pero después se lo mandó a descolgar, porque no podía permanecer ahí en un madero, y se lo sepultó a la entrada de la ciudad y se puso sobre él un montón de piedras. Y sabes, acá tenemos un montón de piedras, muchos creen que esta es parte de la entrada de Ai. Así que en un lugar así quedó enterrado Ai, quedó enterrado el rey de Ai. Y esto es interesante porque el rey quedó sepultado bajo muchas piedras, al igual que Acán. ¿Sabes? Ahí está, la paga del pecado es muerte. Acán es una triste historia de los enemigos internos. Y no se trata de que nosotros nos pongamos a buscar quiénes son los enemigos internos. Se trata de que nosotros escudriñemos nuestro corazón, de pedir al Espíritu Santo que nos revele quizás en qué áreas de nuestra vida nosotros también estamos ocultando algunos tesoros de Dios, en qué áreas estamos fallando a Dios, en qué áreas quizás este mandamiento, el 10º, que es no codiciarás, quizás en qué área estamos fallando a Dios con la codicia. La codicia no es algo visible, es algo que pasa adentro en el corazón,
Nadie lo puede ver, pero Dios lo puede ver. Así que en vez de esconder el pecado, que Dios ya lo conoce, ¿por qué no confesarlo antes de que sea demasiado tarde? ¿Por qué no hacerlo ahora? Y es muy fácil endurecer el corazón. Estoy seguro de que Acán endureció el corazón una y otra vez. Pero si nos entregamos a la influencia del Espíritu Santo y Él nos revela de que estamos fallando en algo, ese es el momento para doblar las rodillas y confesarle a Dios nuestros pecados. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Y servimos a un Dios compasivo, servimos a un Dios que da muchas oportunidades y que nos deja estas historias bíblicas para que nosotros al ver este montón de piedras nos acordemos de cuál es la paga del pecado. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad de conocer estos lugares y comprobar que tu palabra es verdadera. Ayúdanos, Señor, a aprender de la historia de Acán, para que nosotros no nos volvamos ese enemigo interno. Quizás nosotros o alguien más está provocando que tus bendiciones no fluyan a la iglesia, o que la iglesia se estanque y no tenga victorias, o que yo no tenga victorias en mi vida espiritual. Ayúdame a reconocer el pecado, confesarlo, apartarme de él, para que tus bendiciones me alcancen y en nuestras iglesias también. Rogamos que tú confirmes nuestra fe y nos ayudes a caminar firmemente tomados de tu mano. Son bendiciones que te rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga.